Monte María presenta De Familia en Familia. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Bien, es lunes, así alegre, empezando con optimismo, sobre todo nuestros hermanos en el otro lado de la frontera, en Memorial Day. O sea que ahorita sí, y que ellos aprovechan muy bien. Y ves 2, 3 carros frente a las casas, en la acera, porque no fueron a trabajar. Pero sí los ves con sus bermudas, con sus chanclas ahí, porque les gusta chanclear. Sí, y algunos recogiendo o arreglando su yardita, le llaman aquí, su jardincito. Bueno, pues disfrútenlo, nuestros hermanos, pues que compartimos, ¿verdad?, nuestra idiosincrasia, ¿verdad?, nuestra identidad latina, pues también aprovechar estos días. Día de San Germán de Francia, Oliverio y Bernardo, aquel de los perros San Bernardo, los famosísimos perros de rescate, los rescatistas de esto, ¿verdad? Bueno, y entonces dijo aquí Germán Obispo, San Bernardo, patrono de los alpinistas, y también los mártires Emilio, Félix, Priamo, Luciano, Justo, Obispo Crescente, Dioscórides, Pablo y Eladio. Felicidades. Bueno, felicidades aquí a Lulú Ibarra, pues muchas felicidades. Y entonces saludamos a Negrito Sammy allá, porque es lo más rápido y efectivo. Hola, ahí está Negrito Sammy. Solamente cuando rezamos Santa María, Madre de Dios. Pero tenemos aquí, mientras que, a Madre Yasmín Pavón Beltrán. ¿Cómo está, madrecita? Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Les damos la bienvenida y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfono 689-73-90-91 y 92. También desde nuestra página de internet www.montemaria.org. Vamos a saludar a nuestros hermanos en Holanda, también Turquía, Colombia, Canadá, nuestros hermanos en Costa Rica, Estados Unidos y por supuesto parte de la República Mexicana. También pueden comunicarse desde Estados Unidos 011-52-664, 689-73-90-91 y 92. También a Casitas Sagrados Corazones al 619-420-1538 y 619-420-1428. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre mis oídos, quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame Dios. Palabra me da vida. Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva.
que no puede corromperse ni marcharse, que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Bueno, ahí tienen ustedes. Señoras y señores, tenemos para ti. Bueno, ustedes no han visto a Cristo y sin embargo lo aman. Al creer ahora en Él, se llena de una alegría indescriptible. Bien, pues hemos escuchado también el pasaje de San Marcos, lo compartimos rápidamente con ustedes y nos vamos a ir con Monseñor Octavio Michelini sobre estos aspectos trascendentes, ¿verdad?, de lo que es el reino de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Estamos en el capítulo 10, versículo 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el último tópico es salvación. El primer tópico es vida eterna. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Dice Juan en capítulo 3, versículo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Muy bien, Negrito Sammy, por ahí búscame a Padre Ceciño. Y dice: la decisión es tuya. La decisión es tuya. Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar. Aquí hay un detalle muy interesante. El Señor lo miró con amor, porque en el llamamiento no hay espontáneos, eso lo sabemos, ¿verdad? Déjame ir contigo. No. O sea, no es porque Dios no quiera, sino porque ahí no cabe. Solo una cosa le faltaba a este joven. Le dice Jesús: ve y vende todo lo que tienes. Da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. En el joven rico aparece la creencia común entre los judíos, de que la riqueza muestra el favor de Dios. Jesús está rompiendo con esta idea.
En su reino la confianza en los bienes temporales no tiene lugar. Quien intenta convertirse en discípulo suyo tendrá que intentar una libertad total. Si les había propuesto perder la vida para salvarla, con mayor razón, les exige desapegarse de los bienes materiales. El joven rico ya había logrado todo a su corta edad, incluso había cumplido los mandamientos. Parece que tenía la vida resuelta. Sin embargo, no es así. Estaba angustiado por resolver el último gran problema de su existencia, superar la muerte. Durante el regateo con Jesús, dice: todo eso lo he cumplido desde muy joven. Parece decir: no soy injusto. No obstante, Jesús lo lleva al tope de la justicia, al pedirle que se desapegue de sus bienes y los dones a los pobres. Parece decirle: no basta que seas justo personalmente, tienes que eliminar la base de la injusticia social, la desigualdad y la dependencia que la acumulación de riquezas crea. Vemos que en el Evangelio que el joven no puede librarse de sus bienes y ante esta circunstancia que parece de fracaso, Jesús lo miró con amor. Imaginemos esta mirada. Podemos hacerla coincidir con otras dos miradas más de Jesús. Cuando mira a Judas en el huerto de los olivos, justo en el momento de traicionarlo, y cuando mira a Pedro en el pretorio, cuando Pedro lo está negando. Jesús intentó rescatarlos en el último momento de sus decisiones. Así que Jesús nos invita a dar todo, o sea, a dar nuestra voluntad. Y esto va unado a todos nuestros actos unidos en la voluntad de Dios y todos los bienes para así un día gozar de su presencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Un saludo a Padre Junior, ahí en acción, están los lunes. Y muy bien, estamos en espera de... Pues no vino, nosotros le seguimos. Bien, y entonces la decisión es tuya. Si tú quieres, el Señor llama. ¿Se acuerdan de aquello de: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga? Aquí en este caso le decía de este joven, ¿verdad? Y él lo vio con amor. Dice: bueno, si quieres ser, deja todo, ven y sígueme. Para ese seguimiento, lo que decía ahorita madre, es el desprendimiento de todo. Pero fíjense ustedes que aquí entra algo muy interesante. Ay, ay, ay. O lo entregas o te lo arrebatan. Ay, pero qué cruel. No, es que nuestra meta está en Él. Todos vamos a comparecer ante Él. Y por eso esa angustia ante la muerte, eso, Madre Yasmín, de que no, es que yo no me quiero, yo no me quiero arriesgar. Hablábamos de ese tirarse en el vacío de Dios, en esas manos, decía por ahí un padrecito, después fue obispo, Onésimo Cepeda, no dar el paso en el vacío de Dios, creyendo en Él, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces cuando no tenemos nuestra fe, como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 y siguientes, ya es un clásico, ¿verdad? Ese texto maravilloso de la fe de Abraham, en este caso, pues cuando nos cerramos nosotros a esta llamada, entonces la decisión es mía. Bueno, pues si yo acepto la llamada y digo: sí, Señor, como dice el Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Así de fácil, en 2 renglones. Y ya por ella fueron alabados nuestros mayores. Garantía de lo que se espera. ¿Qué espera este joven? La vida eterna. Garantía de lo que no se ve. Ahí fue donde ya no vio. Pero sí tiene conocimiento, la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna, para alcanzar la vida eterna? Luego también, decíamos ya de San Juan, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, que te posean a ti. Pero no podemos nosotros llenar de Dios nuestro cántaro si antes no lo hemos vaciado del yo,
del egoísmo, de mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de... Quiero, sí, tener la vida eterna, pero sin desprenderme de esto. Y curiosamente, cuando Pedro le dice al Señor, fíjense nada más qué tontos somos cuando no sabemos, por supuesto. Bueno, pues no saber pues, es ser tonto o hacerse al tonto. En el capítulo 19 de San Mateo, cuando en ese mismo pasaje, pero la versión de Mateo, interesantemente le dice Pedro, ¿verdad? Entonces el joven rico, y dice aquí la pregunta 16, 19, a ver, déjenme ver, versículo capítulo 6, profesión de fe, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces le dice el Señor a ¿quién es el mayor? El que se haga el servidor de todos. Yo os aseguro que un rico difícilmente va a entrar en el reino de los cielos, solo lo repito, es más fácil que un gamillo entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se llenaron de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús, mirándolos fijamente, dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces Pedrito le dice, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Versículo 28. Jesús les dijo, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Me gusta cuando meditamos en Abraham, nuestro padre en la fe, ya decíamos, y el Señor le pide el sacrificio de su hijo. Y pues imagínense, 90 años esperando al hijo y cuando viene le dice que pues me lo entregues, pero él obedece y va a sacrificar al hijo cuando el ángel le dice, Abraham, detente. Veo que tienes santo temor de Dios. O sea, no hay necesidad de sacrificar al muchacho porque tienes esa fe. Has creído, has obedecido. Esto, mis queridos hermanos, es muy importante que lo tengamos en consideración porque el Señor ha prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, ¿verdad? Si nosotros vivimos en esta fe, en esta confianza, de veras es maravilloso cómo el Señor nos cumple con aquello que ya nos había dicho, ¿verdad? Recibirá el 100 por 1 más persecuciones. Pero esto de las persecuciones, de las enfermedades, no son sino los medios que Dios tiene o usa, porque tiene infinito, para purificarnos, que ya les decía yo entonces de Luisa Picarreta. Le dice en un primer lugar, tienes que desprenderte de tu familia, sin dejar de estar en la casa. Ahí nació, ahí creció, ahí 60 y tantos años. Tienes que desprenderte de ti misma. Y después en un tercer, voy a permitir que el demonio te purifique. Ay, caray, pues una semana, ¿no? 3 años. Al final, ¿entendiste? No, Señor, que ante el demonio 2 cosas. Ay, que 2 cosas. Una, primero que vamos a una pausa. Recuerda que Dios es amor. Y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Monte María, Dios es amor y te ama. Pues este es el tema, ¿verdad? La felicidad, y quien nos marca la pauta es el Santo Padre para hablar de la alegría, sinónimo de paz. Pero que con esta canción, ¿verdad?
Armando Manzanero, felicidad, sí, si no mal recuerdo. Entonces, los tres aspectos, alegría, gozo y paz, sinónimo de, o más bien esto en una sola palabra, es felicidad. La felicidad que viene a ser los sinónimos de Mateo capítulo 5 del 3 al 12. Bienaventurados, dichosos, felices, eso es lo que nos dice la Biblia de Jerusalén, usa la palabra bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque serán llamados hijos de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de maldad contra vosotros. Por mi causa, alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ahora, cuando nosotros tenemos esta esperanza, que es otra de las virtudes, fe, esperanza y caridad, pues esperamos cielos nuevos, tierras nuevas. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Pero no hay que esperar hasta que ya nos moramos y tengamos ese juicio particular y por nuestras obras a ver dónde nos toca, ¿verdad? Bienaventurados los, dice de la palabra de Dios en Mateo 25, 31, 46, el juicio final, así dice, ¿verdad? Pondrán unos a la derecha y otros a la izquierda. No, esta alegría, gozo y paz ya se experimenta desde aquí, sobre todo que el signo de la presencia de Dios está en esta frase, la paz. Pero como dijo el Papa, este es sinónimo de alegría. En este sinónimo de alegría, como leíamos aquí, ¿verdad? Dice, la alegría cristiana es la paz que se encuentra en las raíces, la paz del corazón, la paz que solo Dios nos puede dar. Esa es la alegría cristiana. Y no es fácil custodiar esa alegría. Cuando nosotros vivimos en gracia, ¿y cómo llegar a ese estado de gracia? Bueno, a través de la oración, a través de los sacramentos, especialmente después del bautismo y de la confirmación, pues tenemos el sacramento de la reconciliación, que es maravilloso. Ahí es donde empezamos a recibir toda esa justificación y esa gracia, incluso la sanación física, que muchos se han sanado a partir de la confesión sacramental. No, pero que el Padrecito, mira, olvídate de que si eso no es, tiene las llaves del reino para darte esta palabra, yo te absuelvo de tus pecados. Ay, independientemente del ministro, así que sea un presbítero muy bueno, muy malo, no, tiene el poder para hacerlo. Claro, el ex opere operantis, pues no es lo mismo en esa gracia, en respuesta a la gracia del Padre Che, que de todos pues es admirado, este hombre de 92, 93 años y sigue con este don maravilloso, un excelente confesor. O puede ser pues, el peor de todos, que sería yo, sino, Señor, dale la paz. Bueno, entonces para vivir esa comunión, la oración, indiscutible, los sacramentos, la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Cuando tengamos un enfermo, no desperdicien el tiempo, aprovéchenlo para leerle la palabra de Dios, además que será una buena oportunidad para que usted lea, porque la palabra de Dios, como tenemos en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de doble filo. O sea, el solo hecho de escuchar la palabra, el solo hecho de oír la palabra de Dios está dando vida, porque es viva y eficaz.
Y entonces, pues, esa comunión con Dios ya empieza ahí. Decíamos en la hora anterior sobre Gálatas. A ver, ponme poquito de las discípulas de Jesús, nuestros hermanos allá de San Luis Potosí. Y este es como el ideal, un ideal de gracia, un ideal de vida. Y lo que nos dice San Pablo en Gálatas 20:2. Ya no vivo yo, Digo, es Cristo 2:20. quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Quien me da la fuerza y la gracia para vivir. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues este es el ideal, es un objetivo intermedio, diríamos. Madre. Tenemos a Norma Legorreta de México, pide por todos los chicos, dice que están terminando semestre y se encuentran en exámenes finales, dice que el Espíritu Santo los ilumine y les conceda memoria y entendimiento para presentar exitosamente sus pruebas. Pido por Caro Jaramillo, dice, y Alex Celis. También tenemos a Martín Rojo de Illinois, dice, hola padre, saludos, dice, mándenos sus bendiciones. Les saluda doña María y don Pedro, dice que siempre preguntan por usted, dice cómo está de salud, dice también pido oración por el eterno descanso de mi mamá Rosa Castellanos y María de Jesús López, gracias, y Dios es amor y nos ama. También tenemos las intenciones de la señora Martínez de Anquilla por todas sus necesidades e intenciones, especialmente por todas las almas que necesitan de mucha oración. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Bueno, ese es, decíamos, un ideal intermedio. ¿Por qué? Porque el final, ya decíamos, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, en que te posean a ti, pero también tenemos esta Mateo 25, 31, 46, cuando dice tuve hambre y tuve sed, los que vivieron las obras de misericordia, que también viene a ser otro momento de comunión. Miren, ya tenemos la oración, la lectura de la palabra, los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, la unción de los enfermos para cuando ya anda uno ahí medio papaloteando, ¿verdad? Como que ya. Entonces, sí, es bueno recibir el sacramento de la unción. No es la extrema unción ya cuando está boqueando. No, antes de, llame a los presbíteros para que le unjan, para que oren por él y le unjan. Y vivir estos estados de gracia, ¿verdad? Como es el matrimonio o la vida consagrada. Esto nos mantiene, y que es muy, muy grande y que borra una infinidad, un sinnúmero de pecados, que es la caridad.
la caritas es. Y esta caridad pues se expresa en los anahuín de Dios. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel, era forastero. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, con esta comunión con Dios en el pobre, tuve hambre, tuve sed, estuve. Las obras de misericordia. Y también, pues dentro de los anahuín de Dios, que son las viudas, los huérfanos, y el forastero, eminentemente en estos tres personajes se representa el pobre de Dios, los pobres de Yahvé. Entonces, en los anahuín tenemos a los niños como el parámetro de caridad. El que recibe a uno de estos, sí, me recibe a mí. El que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces, si de veras con esta gracia de Dios que hay que pedirla, y vamos a recibir alegría, gozo, paz. Síntesis, felicidad. La felicidad que es igual a bienaventurados, dichosos, felices, alegres, que son los sinónimos de las bienaventuranzas de Mateo 5, 3, 12. Esa alegría, ese gozo, esa paz que solamente encontramos en Dios. Pero ahí viene el asunto, renunciar al todo yo. Y usted lo puede hacer, Madre Sami, lo hemos ejercitado, pero hay que estarlo haciendo no porque Dios no nos escuche la primera, sino aquí viene mi ejemplo, Madre Yasmín, que pues Dios me da unas locochonadas así medio. Dice, ¿te acuerdas, Madre, que decía una señora, pero es que yo hago lo que dice el parrayito y yo perdono a mi esposo y le digo en el nombre de Jesús yo te perdono? Pero no acabo de sentir, o sea, siento que no, que todavía no. Entonces se me ocurrió el ejemplo de las canicas en un primer momento, ¿verdad? Para entrarle al hoyito, ¿sí? Y tener la fuerza, ¿no? Como las damas inglesas, y ya poder moverte por todo el cuadro. Entonces, quizás sirva también el del golf, ese juego de elite, ¿verdad? Pues no cualquiera paga una membresía en un campo de golf, y aquí hay unos muy buenos. Entonces hay unos grandes maestros del golf, como este señor Tiger, un morenillo y buenísimo. No conozco mucho yo en este ambiente, ¿verdad? Pero bueno, por ahí vimos alguna película de golfistas. Aquí tenemos muy buenos golfistas, ¿no? Pero hay unos que son buenísimos y de un palo, o sea, el palo de arranque, ¿sí? Que creo que le llaman el perro, es el palo más grande, y es el de despunte. Entonces así van a salir los jugadores. Se trata de para ejercitar, caminar, disfrutar. Pero ¿quién ha habido que de un palo vale la bola, sigue, y ha habido quien le da en el primer palo al hoyo, donde está la banderita ahí, y pues el que está pues no sé cómo se llaman estas personas, Cádiz, el que lleva el carrito, pero el que están por ahí cerca del hoyo al que tienen que llegar, el primer hoyo de los 9, entonces, ¡guau! Y ya ganó el primer hoyo y no sé cómo se anotan ahí. Pero habemos otros que palo y ni a la piñata le pegamos a tanto palo. Pero uno va a entrar, o al menos la perseverancia, la constancia de estar ahí. Y esto, mis queridos hermanos, se los comparto con mucha alegría, con mucho gozo. El libro del cielo, así anótenlo por ahí, libro del cielo, Luisa Picarreta. Lo que el Señor, nuestro amadísimo Señor Jesucristo, con aprobación eclesiástica, aprobado por la Iglesia 2 veces, por allá San Aníbal María de Francia, es santo, en tiempo de Luisa Picarreta, finales del siglo antepasado, el siglo XIX. Y entonces estas revelaciones tienen la calidad de la Sagrada Escritura, o sea, la palabra de Dios. Entonces nos habla de esa renuncia, ya lo decía yo, de renuncia a tu familia, renuncia a ti misma, y el Señor te va a purificar. Pero todo para llegar a esto, al reino, oigan, el reino de la divina voluntad.
Estamos el reino de la creación, el reino de la redención y el reino del fiat voluntas tua, del hágase tu voluntad. Por eso Gálatas 2:20, que ya escuchábamos hasta cantadito, ¿verdad? Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y es Cristo, Señor nuestro, camino, verdad y vida. Cuando nos dice, síganme, es que Él va marcando, Él nos va marcando cómo tenemos que seguir, cómo tenemos que caminar, ¿no? Entonces, renunciar a ti mismo, renunciar a todo. Decíamos de Lucas 14:26, el que no se desprende total inmediatamente de todo, hasta de sí mismo, no me puede tener, no puede ser mi discípulo. Pero cuando yo me desprendo de todo, es lo que ya leíamos en Mateo 19, ¿verdad? 28. Dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, cuando dejamos todo, lo tenemos todo. El 100 por 1. Más persecución, porque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Esto es lo que nos ha faltado, dice nuestro Señor Jesucristo, Monseñor Michelin, que dije que íbamos a tocar. Lo que también nos da nuestro Señor Jesucristo en esa revelación privada a este hombre de Dios, se llama Monseñor Octavio Michelini. Pues es maravilloso, porque el tenerlo a Él, sí, ya rezábamos en el espacio anterior, el Salmo 63, digo rezábamos porque esta es uno de los salmos más hermosos. Señor, cuando contemplo ¿cómo dice? Mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada y sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu gracia y tu gloria, te alabarán mis labios, ¿verdad? Esa hambre de Dios, así se intitula el Salmo, es de los solemnes del domingo primero. Entonces, miren, pues ya ahí ya no puedo decir más nada porque se le acaban uno las palabras. Es esto. Y te das cuenta de que nada, absolutamente nada ni nadie puede compararse a ello. Desgraciadamente para nosotros, ¿verdad? En ese devenir, dicen los franceses, ese devenir, y no se preocupen porque también Pablo sufría este devenir, el de que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Por qué? Porque dice, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero usted échele ganas como el golfista, ¿verdad? Uno de tantos palos va a dar en la meta, ¿verdad? En el gold. Ahí es alegría. Pero si te quieres ahorrar todo eso, ya lo estoy diciendo, fiat voluntas tua. Y dice San Alfonso María de Ligorio que ¿qué? Quien dice 100.000 veces fiat voluntas tua es más grande que todos los sacrificios chiquititos que hagamos, ¿verdad? Todo eso. Porque ya no voy a ser yo, sino es la voluntad de Dios. Luego entonces el sacrificio más grande que yo puedo hacer, la ofrenda más grande, y por tanto la adoración, ¿sí? No va a ser el sacrificio de un animalito, de un cordero, de un buey, no, va a ser mi propio sacrificio. Pero ¿saben dónde? En Cristo. En la Santa Misa. Dejé este espacio, hablé de la confesión y de la Eucaristía, pero ya grandemente, cuando nosotros ya hacemos conciencia del tesoro que tenemos en la Eucaristía, ahí nos ofrecemos, que es lo que dice Monseñor Michelin, mis sacerdotes no se ofrecen conmigo, no hacen conciencia de que es en el dolor, en el sufrimiento, donde se plenifica el amor, donde se da esa purificación además, ¿verdad? Entonces, el dolor, el sufrimiento es el sello del amor. El amor se sella con el dolor, con el sufrimiento, pero en tanto cuanto yo me resisto. Lo que causa el dolor, lo que causa ese sufrimiento es la resistencia que yo hago. Si jugamos a las fuercitas, Madre Yasmín, y ponemos un cordón, ¿verdad? Una raya en medio, y ponemos una soga y le ponemos un pañuelo. Sí, ha jugado eso, ¿no? Sí. Y de aquel lado, pues, un equipo, y de otro lado, y están tirando, y algunos mañosos ya pícaros que ya saben el asunto. Entonces, a la de una señal, ¡ah!, y sueltan todos la soga para tirar a los enemigos, ¿no? No vamos a ganar, pero los vamos a tirar, nos vamos a reír. Que claro que es en la convivencia. Aquí, mientras más nos resistimos, más dolor nos va a causar.
más cansancio también. Entonces, por eso terminamos con: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo. Mira, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad, fiel voluntad tuya, se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Fíjense nada más que interesante. La oración con la que empezamos en nuestros segmentos de Radio 860 es así: ay, este Padrecito, qué ilusión. Bueno, miren, ya me estará diciendo, bueno, aunque no sea yo precisamente, pero como sacerdote: ay, Padre, perdóneme. Pues arrepiéntase, haga este ejercicio y verás. Yo te digo, Marta, Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Madre, pues yo me puedo seguir echándole ahí verbo, pero no, y vivirlo es lo más bonito, ¿eh? Verás la gloria de Dios, porque los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan, que son las señales, signos, prodigios y milagros. Tenemos a Maripaz Contreras de Estados Unidos, que pide por el eterno descanso de Juan Morales, que falleció el sábado, pide por su familia. También dice: bendecido, feliz inicio de semana, Padre Rayito. También María Guillén de Estados Unidos: hola, saludos, dice, pido por mi hermana que está muy mala, dice, tiene deshidratación y mucha anemia, dice, en el seguro no le ponen ningún suero, solo la mandaron a su casa, dice, ya no puede caminar, la pongo en oración, dice, y a mi mamá también. Tenemos por aquí también a Sonia Jiménez de Sacramento, California. Dice: buenos días, dice, Padre Rayito, dice, le pido una oración por mi esposo, dice, para que se le pase la alergia. Dice: no se ha podido hacer una cita con el doctor, gracias, pido mucha oración. También tenemos a Elías Villarreal, que pide por el eterno descanso de Aurelio de Nayarit, dice, para que Dios lo tenga en su santa gloria. Muy bien, pues todo eso lo ponemos en la presencia de Dios. Señor, cubre con tu sangre preciosa a mis hermanos, yo los bendigo, para que tu gracias llegue hasta ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.